Llegaron por miles huyendo del hambre y del reclutamiento militar en España. Hicieron familia en Cuba. Muchos no pudieron y otros no quisieron volver jamás a casa. Según los censos oficiales, de 1868 a 1898, en el siglo XIX, 400.000 españoles se fueron a vivir a Cuba, sin contar los 200.000 soldados. Pero lo curioso es que, terminada la guerra, otros 800.000 llegaron a la isla, según el historiador Manuel Moreno Fraginal, quien dice que se duplicó la población del país. A finales de la década del 30 probablemente había en Cuba más españoles que nativos propiamente dicho. Hoy en día, unos 300.000 cubanos se benefician de ese pasado migratorio, pero en dirección contraria. La ley de memoria histórica y la ley de nietos le devolverá la ciudadanía de sus abuelos al 5% y quién sabe si más de los ahora llamados cubañoles. La ciudadanía española se ha vuelto también un pasaporte para entrar aquí a los Estados Unidos, debido a que Washington no le pide visa a los ciudadanos de la Unión Europea para entrar. Muy bien, tenemos aquí a nuestros invitados. Willy Alan, abogado de inmigración. Gracias por invitarme. Bienvenido. No, gracias a ti por estar aquí en El Espejo y espero que se repita en otras ocasiones. David Canela, periodista independiente que llegó hace 5 meses de Cuba. Bienvenido, ¿verdad? Muchas al Espejo. gracias. Es un placer. Y tenemos a Jorge Ignacio Pérez, periodista de Cubanet, crítico de teatro, que además, ¿cuánto tiempo viviste en España? 12 años. ¿Y cómo llegaste a España? Yo llegué a España porque fui en un viaje de trabajo y no regresé. Eso me costó un castigo, no regresar en 5 años. Y estuve justamente 5 años indocumentado en España. Bueno, digamos que mi pasaporte cayó por su propio peso. O sea, yo llegué a España, te repito, en un viaje de trabajo. Tú sabes que de Cuba uno no se va para donde quiere ni cuando se lo proponen, sino donde puede. Donde puede y en el momento que parezca, pues así fue en mi caso. Y estuve allí 12 años. 12 años. ¿Y tenías familiares españoles o...? No, nada. A ver, mis apellidos son Pérez y González, muy difícil rastrear eso en el tiempo. Sí. Creo que tengo algunos antecedentes en Andalucía, concretamente, me parece que, bueno, no sé en cuál de las provincias andaluzas, pero no pude rastrear eso ni nada, ya te digo. O sea, que los apellidos comunes y corrientes pasan más trabajo en Cuba para tratar de buscar una prosapia. Bueno, claro, porque hay española. Que buscar en las iglesias españolas el asentamiento, ¿no? El nombre, el apellido familiar, y eso es muy difícil encontrarlo con un apellido tan común como el mío. ¿Canela? ¿Canela es un apellido español? Sí, viene de Cataluña. ¿Y nunca intentaste hacer la reclamación o estaba Para muy mí lejos? fue más fácil porque mis 2 abuelos paternos eran españoles. Vinieron a principios de siglo y aquí se quedaron el resto de su vida. Entonces era mucho más fácil. ¿Aquí dices en Cuba? Sí, disculpa. No, estás todavía mentalmente en Cuba, sí, ¿no? Bueno, en Miami un poco lo estamos, ¿no? Sí, no, está bien. Pero ¿tú hiciste el proceso de reclamación? O sea, demoré 3 años en hacerlo. ¿Demoraste 3 años. ¿Y te fuiste a España? No, nunca fui a España. Mi intención original era ir a España, pero cuando empezó la crisis económica, todo el mundo desestimulaba esa idea. Decía, bueno, yo no lo sabía también, incluso los propios españoles que incluso vi en Cuba, lo decían, que el desempleo era muy grande, un 25%, los españoles se estaban yendo para cualquier parte, incluso a América, nuevamente, y entonces, a raíz de la coyuntura que tuve por estar trabajando con Cubanet, que se edita, ¿no?, desde aquí, pues decidí venir para acá. Entonces no hiciste el trámite a través de España. Mucha gente está haciendo que tú conozcas, cuando empezaste a hacer esos trámites para convertirte en español, la razón era puramente migratoria, no era ninguna evocación patriótico-ibérica ni nada por el estilo, Sí, porque en ¿no? realidad el pasaporte español era como un pasaporte o un documento para salir a cualquier lugar. O sea, el pasaporte cubano tiene muchas limitaciones, es como una cruz que todo el mundo tiene que cargar porque no puede entrar a Cuba si no es con ese pasaporte, no puede tampoco renunciar a la nacionalidad, o sea, lo tienes ahí como si estuviera grabado a ti. Y entonces el pasaporte español lo que daba era la posibilidad de poder emigrar o de viajar o visitar cualquier lugar del mundo de una manera más libre, si tuviera, en aquel momento todavía estaba la carta de invitación. O sea, que era una forma de escapar de alguna manera, ¿no? No, y a tener en cuenta también que al tener un pasaporte español tienes un pasaporte de la Comunidad Europea. O sea, que es un plus.
tener un pasaporte español. ¿Ese pasaporte de la Comunidad Europea le permite a un cubano que llegue a España a trabajar, por ejemplo, en Londres o en Berlín? Sí, los primos hermanos de mi esposa son griegos y obtuvieron su ciudadanía griega viviendo en Argentina, pero el griego de ellos no es tan bueno como el de mi esposa y viven en las Islas Canarias. Y llevan trabajando y viviendo en las Islas Canarias ya 15 años. Así que el pasaporte europeo es bueno para cualquier país en Europa. Y también lo maravilloso es que es una forma y un puente de entrega inmediata al imperio americano. Pueden entrar sin problema ninguno a los Estados Unidos. Y hay españoles, hay cubanos italianos, cubanos franceses. Yo he tenido hasta cubanos ucranianos. En la oficina tuve ayer una cubana Pero Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Pero obtienen las visas más fácil. Tuve una cubana que nació en Kazajstán, de madre kazaj y padre cubano, y que también entró a los Estados Unidos con una visa directamente de Kazajstán para acá con la madre. Ahora, si damos por cierta estas cifras que yo he buscado sencillamente de los censos. Hubo censo en 1867-68, hubo censo a lo largo del siglo XIX, de la segunda mitad hubo como 3 censos, que dice que 400.000 españoles más o menos se fueron a vivir a Cuba. Cuba era parte de España, sin contar los 200.000 soldados españoles. El mismo Moreno Fraginal, al que hacía mención ahí en el reportaje, el historiador en ese momento de Cuba vivo más importante, me contaba, yo lo he repetido varias veces, que en Cienfuegos, en el barrio de La Juanita, había un barco que se iba, dice él, con todos los soldados de vuelta, y que él contó ahí más de 100 soldados españoles que no se montaron de vuelta y se quedaron viviendo con nombres comprados, equivocados, trastocados. ¿Sabe Dios de qué manera en Cuba? Otros, como el padre Fidel Castro, por ejemplo, que habrán alterado la biografía, pero participó en la guerra desde el principio hasta el 98, se va de vuelta a España y regresa después en 1902 o 1903 a Cuba. O sea, muchos de los soldados que estuvieron destacados regresan. Dice Moreno Fraginal que 800.000 españoles se fueron a vivir a Cuba, ¿no?, al lugar donde fueron derrotados después de la guerra. Había 1 millón de habitantes, saca esa cuenta. 1 millón más 800.000 más los 400.000. Oye, a mí lo que me asombra es que no haya no un 5%, un 15% de la población cubana que tenga la posibilidad de reclamar ser español, ¿no? ¿Por qué no puede? Sí pueden. Pero la ley española ha sido muy abierta a las reclamaciones. Y recuerdo que cuando empezó el proceso en Cuba, las colas alrededor de la embajada española eran larguísimas. Y lo que dice el señor Canelos es la razón principal, es el vehículo para salir de Cuba. Mira, el negocio más importante... Pero, a ver, esta ley de la memoria española, que ha sido bastante criticada, yo creo que es una ley nada más para los perseguidos del franquismo, ¿no? A ver, de alguna manera, tú tienes que demostrar que tu pariente fue un perseguido franquista. Si es al revés, no funciona, ¿no? No. Yo creo si es anterior, tampoco. Yo creo que no, que es para nietos, hasta nietos. Para nietos españoles. No tiene que ver nada con No, lo que pasa es que la ley de memoria histórica que la sacó Rodríguez Zapatero en su segundo mandato, que para mí es una ley electoralista, pero bueno, mucha gente se benefició de ella, tenía 2 componentes, para la parte cubana, bueno, pero de México, por ejemplo, sí, de los famosos emigrados españoles a México, que son de la República, o a Francia. Exactamente. Y paralelamente, la excavación de las fosas donde fueron enterrados las víctimas exactamente del franquismo, que nunca eso se tocó. Entonces lo que hizo eso fue muy discutido, porque unas personas decían que sí, que había que buscar los restos, y otros que decían que estaban removiendo el pasado y que ya España había vivido una transición tranquila. A tumbar estatuas. Entonces, y no sé cuánto, pero nunca investigaron el crimen de Paracuellos con Santiago Carrillo, el principal acusado, que era el líder en ese momento del Partido Comunista, que se llevó a unos soldados españoles prisioneros de un lugar a otro y nunca llegaron, los mataron por el camino y eso nunca lo investigaron. Ahora, en Cuba, ¿qué es lo que...? Esto es una conmoción nacional, la gente todo el mundo tratando de buscar, o sea, porque yo lo veo como un desangre y una ironía, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Se luchó por la independencia de España y ahora todo el mundo quiere ser español, o toda esa disquisición histórica no está en la cabeza de nadie.
Al final yo creo que todo el mundo lo que quiere es, y eso está en la mentalidad de cualquier emigrante o potencial emigrante, el deseo de mejorar. Y la desesperanza que en Cuba se viene arrastrando desde hace muchos años. O sea, todo lo que signifique una brecha de libertad de movimiento, de libertad de oportunidad para progresar económicamente. Muchas personas, por ejemplo, han tomado esa vía para, antes de esta crisis en España, por ejemplo, viajar a otro país, que no necesariamente tenía que ser España, trabajar unos meses allá, luego regresar con el dinero. O sea, que daba esas oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que con la crisis en España todo se estancó y esas corrientes han fluido hacia otros lugares. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos yo quiero analizar, porque hay gente que dice que la seguridad del Estado ya no tiene que inventarse un personaje que infiltra con identidad falsa en Estados Unidos, simplemente le consigue un pasado español, se lo fabrica o es real y luego entran aquí y hacen su trabajo. Vamos a ver cuánto hay de cierto en todo eso en solo segundos.